Bueno, veamos ahora qué es lo que ocurre en los estados patológicos, una vez que hemos visto el estado normal para el miocardio contráctil. Y al respecto veamos lo que tiene que ver con las arritmias, que van a ser de dos tipos, las arritmias por conducción y las arritmias por automatismo. Entre las arritmias por conducción, una de las que más van a ver es la fibrilación auricular, que es lo que pueden ver en este caso en el corazón normal y en este caso con la fibrilación auricular. Pueden ver que durante la fibrilación auricular hay una pérdida de la coordinación de los impulsos normales que se transmiten desde el nodo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular en la aurícula. Se ven como una especie de gusanos, se dice que el corazón se contrae como bolsa de gusanos. Cuando ocurre en las aurículas, eso no es mortal, pero es una condición potencialmente peligrosa porque puede originar coágulos en su interior y luego émbolos para el resto del corazón. Y por otro lado, si no hay una detención adecuada de la fibrilación a nivel de la aurícula en el nodo auriculoventricular, puede pasar a ventrículo y entonces ahí tener una fibrilación ventricular e imagínense que tener este estado de contracción como bolsa de gusanos a nivel de los ventrículos resulta en una eyección totalmente ineficaz de sangre por parte del corazón. Fíjense aquí cómo es que se ve en el trazado del electrocardiograma la fibrilación auricular. Este sería el trazado del electrocardiograma normal y pueden ver la onda P correspondiente a la depolarización auricular, precediendo a cada complejo QRS que viene a marcar el inicio de la depolarización a nivel ventricular. Recuerden que el intervalo QT se correlaciona con la meseta del potencial de acción ventricular y la onda T con la repolarización de la misma. Entonces, fíjense que en la fibrilación auricular no hay onda P. Eso es un hecho característico. Y lo otro es que como todo depende de la llegada al nodo auriculoventricular que se produce de manera totalmente errática, es que la frecuencia también no tiene un patrón regular estable en cuanto al complejo QRS. Fíjense la diferencia que hay entre los complejos QRS cuando hay fibrilación auricular y cuando no la hay. En la siguiente slide de arritmias por conducción veremos el mecanismo de bloqueo unidireccional que da origen a un mecanismo que estudiarán más adelante en la carrera que se conoce como mecanismo de reentrada. En una conducción normal se puede producir en ambas direcciones y es lo que ven acá. Sin embargo, puede ocurrir que haya células muertas que están más oscuras acá y en ese sentido solo se puede producir la conducción normal desde donde hay más células vivas a donde puede pasar a este otro sector. Es decir, no se va estrechando, viene como un cilindro y de repente puede pasar. Hay una masa mayor de conducción eléctrica en este sector, en este otro sector, donde es prácticamente un cono para llegar hasta acá. Entonces, la conducción en este sentido se encuentra bloqueada. Entonces, vamos a ver, esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo en una masa total sería la que se ve acá. Entonces, pueden ver como la conducción que era toda al unísono en este haz de fibras se bloquea en este sector porque acá hay células muertas y puede continuar solo acá, pero esto que tiene un periodo refractario más largo, porque está dañado en este sector, se va a recuperar luego de un tiempo y entonces va a dar lugar a que pueda volver el potencial de acción hacia atrás por ese lugar y ahí originarse el mecanismo de reentrada. A veces se puede ver con imágenes como la que se ve acá,
que es la imagen clásica de ver el mecanismo de reentrada. Entonces, en una conducción normal, nosotros tenemos que podemos venir por dos haces y acá hay un haz comunicante, y lo que ocurre es que como los dos haces comunicantes llegan al mismo tiempo a un mismo lugar, los dos potenciales de acciones propagándose de acción propagándose en direcciones opuestas se anulan entre sí y entonces no hay más propagación. Por lo cual acá no hay reentrada, no puede volver hacia atrás. ¿Mm? Es decir, puede venir en esta dirección solamente o en esta, porque acá se interrumpe eso. Ahora, fíjense este mismo circuito que hay acá, pero con una lesión a este nivel como la de este tipo. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que acá se propaga normalmente, pero acá en cambio queda bloqueado. Y este entonces de acá no encuentra oposición y puede volver. Vuelve y entonces cuando llega a este nivel puede ser que se haya recuperado del periodo refractario y entonces comienza a recircular la corriente acá y cada vez que recircula, ¡paf!, dispara. O sea que se vuelve como un círculo que dispara continuamente y entonces se convierte en un foco ectópico de generación de ritmo cardíaco. Este es un mecanismo de excitación de reentrada, como pueden ver. Es una forma clásica de verlo y bastante común. Otra cosa que es interesante ver en todo esto es que cuando hay lugares lesionados, como por ejemplo, no tienen necesariamente que ver con una arritmia por conducción, pero en los lugares lesionados, cuando hay un infarto, fíjense lo que va a ocurrir. Tenemos una célula A que es normal y otra célula que es resultado del infarto, que es deprivación de oxígeno o isquemia, por lo tanto está alterada la célula, está en agonía, yéndose hacia la muerte celular, y eso se manifiesta por una depolarización, que es lo que ven en azul acá. Entonces, cuando ustedes registren con el electrocardiograma la situación donde hay un sector de células dañadas, lo que van a ver en el registro extracelular es que acá hay una mayor amplitud, que es lo que ven acá, y cuando pasamos a estas otras células dañadas, hay una menor amplitud, que es lo que ven acá. Por lo tanto, una característica central de todas estas regiones dañadas, si tienen un volumen suficiente como para que puedan ser observadas, es ver que el segmento ST del electrocardiograma, lo que veíamos acá, o el intervalo QT, más bien se habla del segmento ST, o sea, del final de S y el principio de T, este sector que correspondía a la meseta. Lo que va a ocurrir es que va a estar sobreelevado. Hay un cambio, no está en cero. Si todas las mesetas estuviesen iguales, verían un cero acá. Pero cuando hay una región dañada en el miocardio, lo van a ver con un cambio al respecto. Lo pueden ver sobrelevado y en algunas ocasiones se puede llegar a ver deprimido también. Depende del sentido en que tengan las derivaciones y los electrodos. Respecto a las arritmias por automatismo, vamos a ver las postdepolarizaciones, que las conocemos como de dos tipos. Pueden ser postdepolarizaciones tempranas o pueden ser postdepolarizaciones tardías. En el caso de las postdepolarizaciones tempranas, lo que ocurre es que se puede llegar a interrumpir en fase 2 o en fase 3 el potencial de acción, porque estamos en un periodo refractario relativo a ese nivel y originar, por lo tanto, un potencial de acción aberrante. Cuando se origina esta depolarización transitoria
En la fase 2, esa depolarización es a expensas de los canales de calcio, y en la fase 3 es a expensas de los canales de sodio porque pasó más tiempo para que se recuperasen de la inactivación. En cambio, las depolarizaciones tardías, todo ocurre en ellas cuando estamos en la fase 4 para que ocurra esa depolarización. Acá pueden ver la temprana y acá pueden ver a la tardía. Lo más común de ver en las tempranas son reactivaciones por la corriente de calcio tipo L, generando esos potenciales de acción aberrantes. Los ejemplos más comunes de cada una, esto es el síndrome de QT largo para la temprana y la arritmia inducida por intoxicación por digitálicos para la depolarización tardía. Entonces, fíjense, acá tienen qué es lo que ocurre en el caso de una temprana, en la fase 3, que conduce a esta situación, y si es de suficiente amplitud lo que llega a este nivel, puede originar este potencial de acción aberrante en esta depolarización temprana. En la postdepolarización tardía, fíjense que ocurre acá y si es de suficiente amplitud, se origina este potencial de acción aberrante y acá se puede ver cómo es dependiente de la estimulación. Cuanto acá, por ejemplo, acá tenemos 800 milisegundos entre un pulso y otro. Es decir que, yendo en este sentido, lo que vemos es que aumenta la frecuencia cardíaca. A 800 milisegundos, a esta frecuencia cardíaca, vemos que no hay mayor repercusión de las depolarizaciones tardías. Ya a 700 milisegundos comienzan a aparecer algunos potenciales de acción aberrantes y en la medida que aumenta más la frecuencia se vuelve más peligroso en generar estos potenciales de acción aberrantes. Entonces, cuando se prolonga el potencial de acción, veamos las postdepolarizaciones tempranas primero. Acá tenemos el potencial de acción normal y acá tenemos el prolongado, o sea que se alargó el intervalo QT, por ejemplo, y acá tenemos que puede haber una postdepolarización temprana durante la fase 3. Acá tenemos la corriente de potasio asociada a cada uno de estos momentos que vemos acá, y estas serían las corrientes de sodio. En este caso, en el periodo temprano de la fase 3, todavía vemos que lo central no es tanto la corriente de sodio, sino que la corriente de calcio. O sea que la corriente de calcio está hacia el final de la fase 2 y en el periodo temprano de la fase 3. Entonces, miren acá cómo la corriente de calcio que está en rojo y es entrante, hacia abajo recuerden que son las corrientes negativas y son entrantes, y fíjense cómo se nota una especie de pequeña pancita de corriente de calcio a este nivel que da cuenta de esta depolarización que se ve acá. Y todo ocurre porque básicamente se bloquean los canales de potasio, vean cómo la corriente asciende mucho más lento, tiene una amplitud también un poco menor, y entonces por eso se alarga el intervalo QT y los canales de calcio que estaban parcialmente inactivados se reactivan al llegar a estos potenciales. Y entonces al reactivarse se origina una pequeña corriente que lleva a esta depolarización temprana. Esto es en el caso que haya una sola, pero a veces puede ocurrir que se alarga el potencial de acción, tengamos de nuevo la corriente de sodio inactivada, pero que esta activación que ocurre de la corriente de calcio sea de mayor amplitud como la que se ve acá. Entonces, en ese caso, puede haber como una corrida anómala de potenciales de acción.
Esto genera un problema con el alargamiento del intervalo QT y estas posdepolarizaciones tempranas, que es que cuando se da este patrón que vemos acá, podemos pasar fácilmente a un patrón de contracciones absolutamente alterado que se conoce como torsade de Points en el electrocardiograma. Y este es el preámbulo para lograr justamente lo que les comentaba, que es sumamente grave, que es la fibrilación ventricular. Entonces culmina con una muerte súbita, básicamente, de los individuos, de los pacientes, y ese es el gran problema que vemos en todo esto. El ejemplo más común entonces es el síndrome de QT largo, puede ser congénito, se describen 16, pero se los identificaron a fines de los años 50 y hoy sabemos que son canalopatías por algunos canales. Por ejemplo, esta es una canalopatía en el canal KCNQ, que es el rectificador tardío lento, y esta es una canalopatía en el rectificador tardío rápido, y esta en el canal de sodio. Entonces, todas estas canalopatías congénitas, y ya les digo que hay descritos 13 más en otros canales o proteínas íntimamente asociadas a canales que dan los síndromes de QT largo congénitos. Y luego los hay adquiridos, que son mucho más comunes que los congénitos. Y la forma más común de adquirirlos es por fármacos, aunque hay otras condiciones que facilitan el SQTL adquirido. Por ejemplo, el sexo es más frecuente en las mujeres que en los varones. Otra cosa que facilita el SQTL adquirido es si hay trastornos electrolíticos o no. Por ejemplo, las alteraciones en las concentraciones de potasio, las alteraciones en las concentraciones de magnesio también lo facilitan. Y otras situaciones en las que también se puede ver pueden ser accidentes cerebrovasculares. Pero el farmacológico es el más común de ver de todos ellos por lejos. Y van a afectar principalmente la repolarización porque bloquean a la corriente de potasio. Las corrientes que se pueden bloquear de potasio menos frecuentemente es KCNQ, que es el rectificador tardío lento, por ejemplo, estos fármacos, pero este canal que está acá, que es HERG, se bloquea muchísimo por una cantidad de fármacos. Fíjense qué cantidad de antimicrobianos como los macrólidos, mismo el ketoconazol, que va a ser un antifúngico, por ejemplo, la asociación de trimetoprim sulfametoxazol, estos los van a estudiar en detalle luego, ¿no? Estos acá son macrólidos, esto es una fluoroquinolona, la ciprofloxacina se toma asociada a infecciones urinarias. Antihistamínicos, la loratadina, la clorfeniramina, ¿ven? Y ven también cómo puede ocurrir con los antitusígenos, antipsicóticos y otros prokinéticos y otra cantidad de drogas más. Entonces, esta es la estructura de dos monómeros del canal HERG. Acá tienen el filtro de selectividad y acá tienen como una especie de bolsitas laterales y cuando está abierto tienen una boca ancha y residuos de fenilalanina y tirosina que conducen hacia las bolsitas laterales e inhiben el filtro de selectividad. Entonces, lo que se cree es que muchos fármacos con residuos aromáticos que pueden pasar la membrana entran y que por esto se guían a bloquear ese filtro de selectividad que recién les comentaba. Entonces, la evolución de esto puede ser muy diferente de acuerdo a si ocurre solo el bloqueo del canal HERG, que es un canal de potasio con corriente saliente, y tenemos las corrientes entrantes de sodio y de calcio funcionando normalmente y a todo vapor, o
ocurre que hay un bloqueo del canal HER, pero se balancea bloqueando estas dos corrientes. Fíjense que en este caso, en que estas dos quedan desbalanceadas del canal HER, lo que ocurre es que hay un alargamiento del intervalo QT. ¿m? Miren cómo se alarga el potencial de acción, y es mucho más sencillo, como estas están funcionando muy bien, que acá se puedan dar los potenciales de acción aberrantes con la conducción a los torsat de points. Por eso, en esta condición, donde no hay bloqueo ninguno de estos canales, es más predominante que se pueda ir a las torsat de points y a la fibrilación ventricular. Pero en esta otra situación donde la droga bloquea este canal y puede tener un efecto de bloqueo parcial sobre las corrientes de calcio y de sodio, no vemos solamente el alargamiento del intervalo QT y no vemos tanto el riesgo de los torsat de points como en los otros casos. Entonces, en las arritmias por automatismo de polarizaciones tempranas, lo que vemos es que básicamente ellas ocurren por reactivación de las corrientes de calcio L, de las corrientes de sodio, y en ocasiones puede ser también porque haya una reactivación de la corriente por el intercambiador sodio-calcio. Todo ello es promovido porque se alarga el potencial de acción en su depolarización, producido porque el rectificador tardío rápido que va por el canal HER se bloquea, y entonces vemos estas condiciones. El intervalo QT prolongado puede llevar a las torsades de points que degeneran finalmente en una fibrilación ventricular, llevando a la muerte de la persona si no se le realiza una desfibrilación a tiempo. En las arritmias por automatismo tenemos también las postdepolarizaciones tardías, que, como hablamos, son en la fase 4 ocurren. Ven que ya ocurrió una repolarización completa del potencial de acción, sin embargo ocurren estas arritmias a ese nivel. Un ejemplo clásico es la intoxicación por los digitálicos. Los digitálicos son fármacos que se dan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y bloquean a la bomba de sodio-potasio. Al bloquear la bomba de sodio-potasio va a aumentar el sodio, y entonces, como aumenta el sodio, este sodio puede salir por el intercambiador y entonces pone calcio. Entonces, al haber más calcio dentro del miocito, aumenta la contractilidad. Por eso se los usaba clásicamente como tal. Entonces, si uno da las concentraciones adecuadas, no pasa nada, pero si uno da mucho digitálico, aumenta demasiado el calcio, y aparte los digitálicos por sí pueden pasar la membrana y abren el receptor de radianodina tipo 2, entonces aumenta mucho la cantidad de calcio a este nivel, que puede impactar tanto en el canal de calcio L como en el intercambiador sodio-calcio, lo que lleva a corrientes depolarizantes que se ven en la fase 4, que si son de entidad dan potenciales de acción aberrantes. Así que ese es el mecanismo por el cual se produce sobrecarga de calcio intracelular, que activa ya sea el canal de calcio L o el intercambiador sodio-calcio en menor proporción. Otro tema interesante para ver en cuanto a la patología cardíaca, acá estamos haciendo un popurrí rápido simplemente de lo que pueden ver. Fíjense que la fibrosis cardíaca tiene relación también en cierta medida con los canales, pero en este caso con la conducción de los impulsos a través de la conexina 43. En una condición normal, los impulsos vienen en este sentido y vienen también en este sentido. Pero cuando existe la fibrosis cardíaca, se mueren miocitos, y en vez de regenerarse miocitos, se generan los miofibroblastos que secretan colágeno. Y acá no hay uniones gap. Por lo tanto, fíjense cómo se distorsiona toda la conducción
tan linda que tenían en la situación normal. ¿Mm? Este proceso continúa, dado que el corazón está enfermo, se van a formar luego fibroblastos y se pueden llegar a formar vasos dentro del corazón. ¿Mm? Es lo que ocurre habitualmente en el envejecimiento de nuestros pobres corazoncitos y al final conduce a mecanismos de reentrada, todo tipo de alteraciones que nos pueden llevar a la muerte. Por último, hay un impacto de una gran cantidad de enfermedades generales en el corazón, por ejemplo, la obesidad, otras enfermedades que lleven a inflamación, las dislipidemias, alteraciones de fibrosis y colágeno, todas ellas, fíjense que pueden alterar, sabemos que alteran a todos estos canales iónicos y pueden llevar a un aumento del intervalo QT con las torsades de Points, como ya vimos, ¿sí? Por lo tanto, aumenta el riesgo de esto y también aumenta el riesgo con todas estas condiciones de enfermedades generales de tener una desincronización a nivel de las aurículas en general. La fibrilación auricular es algo que hay que tener en cuenta en todas estas situaciones y en menor medida la fibrilación ventricular. Así que en este caso pueden ver la fibrilación auricular y en este caso pueden ver el síndrome de QT largo a nivel ventricular con las torsades de Points.